Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno estar alabando al Señor, exaltando su nombre. Qué privilegio más hermoso cantarle y reconocer sus grandezas. Agradecemos al Señor y a mis hermanos, matrimonio Lino Valladares, por este tiempo de alabar al Señor. Es hermoso, hermanos, sabiendo que Dios nos ha llamado a exaltarle, a bendecirle. Y a veces uno se limita a poder hacerlo y a veces uno piensa que tiene que ser gente así ya muy desarrollada en el canto, en la predicación. Sin embargo, Dios nos usa, hermanos, de diferentes maneras y qué bendición poder disponernos, poder servirle al Señor, poder ministrar a su pueblo. Así que es un tiempo de bendición. Bienvenidos sean todos a este día, este nuevo servicio que estamos transmitiendo de forma simultánea a través de YouTube y de Facebook. Estamos en vivo, usted ahí puede, en cualquiera de las plataformas, poder estarnos sintonizando. Y si lo hace por cualquiera de ellos, acuérdese de darle like y para que se le esté comunicando o avisando el mismo, y seguir la página de Facebook, darle like en YouTube, a la campanita que aparece ahí para que le pueda estar avisando cuando estemos en vivo. Solo mientras se unen los que han de unirse y tal vez si todos me dicen creo que el sonido está bien, vamos a iniciar. Esta tarde estoy contento una vez más, como siempre, que compartimos la palabra, hermano, porque es un privilegio también enorme. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que yo le he titulado Venciendo el Miedo. Venciendo el Miedo. El día domingo normalmente tratamos de hacer un tiempo devocional. Y yo quisiera que me acompañara a Génesis capítulo 3 y verso 10. Vamos a leer este versículo. En la plataforma de YouTube sí podemos mandar la presentación. Próximamente lo podremos hacer de forma simultánea también en Facebook. Por el momento la presentación, ahí va a ver usted los versículos solo en la plataforma de YouTube, y ahí le aparecen los versículos de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Dice Génesis 3:10, lo vamos a leer para luego estar orando, hermano. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Me acompaña en palabras de oración. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por este tiempo, Señor, hermoso y maravilloso que nos permites vivir, Señor. Estamos en el final de los tiempos, Señor, y qué alegría poder ser parte de lo que tú vas a traer en estos últimos tiempos, Señor. Reconocemos que por otro lado, humanamente hablando, son tiempos complicados, pero te pedimos, mi Dios, que según tu gracia y tu infinito poder te manifiestes a través de nosotros. Y en esta hora, Señor, nos permitas con denuedo, con autoridad, compartir tu palabra y que nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, hacia tu palabra y podamos ser tierra fértil para ella, Señor. Y como buena semilla que es, pueda producir en nosotros un fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier necesidad, cualquier petición, Señor, que cualquiera de tus hijos tenga hoy, Señor. Yo te recuerdo, Padre, que tu palabra dice que no te son ocultas nuestras necesidades, que antes que te las pidamos, tú las conoces, Señor. Y solo te doy gracias desde ya y te recuerdo, Padre, para que conforme a tus riquezas en gloria, tú puedas sorprendernos y responder a cada una de nuestras necesidades y peticiones, Padre, sobre todo aquellas que tienen que ver con cumplir nuestro propósito, Señor, por el cual te conocemos, Padre amado, que tú nos abras puerta de bendición para cumplir el llamado que nos has hecho, Señor, pero sobre todo también que en medio de que lo hacemos, tú te puedas glorificar, Señor, en aquellos que hoy tal vez están con quebrantos de salud. Señor, los ponemos delante de ti, la vida de Eduardo, Señor. Ponemos delante de ti la vida de Roberto Mengíbar, Señor. Ponemos delante de ti la hermana de mi hermana Toñita y su hija, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que tú te puedas glorificar desde ya, y todos aquellos que estén con quebrantos de salud, los ponemos delante de ti, Señor. Amén y amén. Bueno,
Que el Señor, hermano, añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Venciendo el miedo, le he titulado yo a la meditación. Y es que el miedo, hermano, y me iba acá al Génesis, donde por primera vez aparece que el hombre teniendo miedo. Usted sabe que esto fue consecuencia de la desobediencia, fue consecuencia del pecado, en donde viene el temor, viene el miedo y se apodera del hombre de tal manera que lo hace esconderse aún de Dios. Imagínese, Dios descendía, hay una versión que dice que caminaba el Señor ahí en el huerto y el hombre normalmente atendía a Dios, pero en esta ocasión, en este momento, algo había cambiado. Ellos en su desobediencia habían dado lugar a una vergüenza por causa del pecado. Eso trajo el miedo, eso trajo el temor aún de parte de Dios, que lo único que había hecho con ellos es traer cosas buenas. Yo quiero continuar acá diciéndole, yo buscaba en internet qué es el miedo y la definición que encontré dice que es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable. Oiga, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro, o incluso del pasado. Esto es bien interesante, hermano, porque vea usted que la percepción del peligro puede ser real o supuesto, puede ser presente, puede ser futuro, o incluso puede ser parte de nuestro pasado. Yo quiero darle esta definición para que usted vea que el tema del miedo es algo que es bien tremendo porque puede afectarnos en nuestro presente hacia nuestro futuro. Por ejemplo, hermano, muchos padres hoy en día tenemos miedo, tenemos temor del futuro de nuestros hijos por cómo van las cosas. Yo el otro día le comentaba de estos videos que hay un hermano que hace videos denunciando mucho el aspecto de cómo Walt Disney y todos estos canales aún de caricaturas están bombardeando con temas de homosexualidad y temas semejantes a este, hermano, en donde pareciera que nuestros hijos están siendo adoctrinados mientras nosotros les confiamos los aparatos, las tablets, todo esto, y sutilmente se va metiendo una confusión en todos ellos. Entonces, pero volviendo acá, por eso vea usted cómo tenemos miedos por causa del futuro, por causa del presente y algunas cosas por causa del pasado. Son situaciones, dice, son sensaciones desagradables que pueden provocar una percepción de peligro y a veces esta es real, obviamente, y a veces puede ser imaginaria o supuesta. Yo quiero, estudiando un poco o investigando acerca del miedo, encontré un comentario de un personaje de la Unión Soviética. Este era un hombre, uno de los funcionarios en la ex Unión Soviética, llamado Nikita Khrushchev. Bueno, algo así tal vez se dirá. Este personaje denunció mucho de las políticas y de las atrocidades que había cometido José Stalin. Usted tal vez recordará algo de este personaje. Pero una vez, cuando estaba censurando aspectos de Stalin, estaba en un lugar público hablando de las cosas en contra de Stalin, alguien le preguntó, alguien le dijo o le gritó, oye, tú fuiste uno de los colegas de Stalin, ¿por qué entonces no lo detuviste tú? Fue la reparación lógica que alguien le dijo. Ante eso, dice que este hombre preguntó, gritó, ¿quién preguntó eso? Un tono fuerte. Y el silencio se dio en todo lugar y nadie contestó en todo el salón. No se atrevieron a decir nadie, él fue o yo fui, se quedaron callados. A lo que este hombre, Khrushchev, replicó quietamente, ahora entiendes por qué. Es decir, lo que le estaba diciendo este personaje al que lo estaba increpando a él, que por qué no había denunciado, era precisamente por lo mismo que él no había dicho quién había sido él, por el mismo miedo. Entonces muchas veces, amados hermanos, hay cosas que no las podemos afrontar, hay situaciones que no las podemos combatir o vencer, producto del miedo. Hay denuncias que no podemos hacer porque nos da miedo. Hay situaciones hoy en día en las redes con tanto odio, con tanto ataque de un lado, del otro,
Hermanos, da miedo hasta poner un comentario, porque aún entre cristianos nos bombardeamos, nos atacamos, entonces da miedo hoy hasta comentar algo en Facebook o en cualquiera de las plataformas. Pero no me voy a detener yo en eso, sino que yo le quiero hablar de algunas situaciones, de algunas cosas que provocan miedo, o qué cosas son las que nos provocan el miedo. Y hay dos grupos en los que yo lo he establecido, en situaciones naturales, y de esta quiero hablarle primero y luego vamos a ver el segundo grupo. Dentro de estas situaciones naturales están, número uno, las cosas cotidianas. Y ahí usted me va a entender mejor en este aspecto del miedo, porque el miedo es parte cotidiano de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, yo ponía acá animales feroces o venenosos, ruidos extraños, personas desconocidas, las autoridades mismas nos causan miedo muchas veces porque no sabemos cómo pueden responder, herramientas de trabajo, aparatos eléctricos o electrónicos, edificios, hermano. Uy, este edificio como que se va a caer, me da miedo estar en no, a mí me da miedo subirme a un ascensor, dice la gente, vehículos en movimiento, etcétera. Es decir, dentro de estas situaciones naturales, yo quiero que vea que el miedo forma parte de la vida cotidiana ya, producto de la misma naturaleza caída. Yo veía esto de que dicen, hermano, que desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo. Oiga esto. Constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. Desde esa perspectiva, yo quiero que note que el miedo hasta cierto punto nos ayuda, hasta cierto punto. Entonces le vuelvo a insistir en esto. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. Dice, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Es decir, si usted ve, por ejemplo, que viene un perro bravo, obviamente eso le da miedo y usted se aparta, usted se quita, usted se esconde. Por poner un ejemplo, si ve que dos bolitos están peleando con machete en mano, eso da miedo y uno se aparta y no pasa por ahí. A esto se refiere en este aspecto desde el punto de vista biológico. Es decir, desde esta perspectiva, por estos aspectos cotidianos, es normal que todos tengamos miedos, todos tengamos, por ejemplo, en la noche ante un ruido, y a veces esos ruidos son los gatos, a veces esos ruidos es la duralita que después del calor fuerte del día se está enfriando y truena, y de repente nosotros nos llevamos la sensación de que alguien se ha metido a nuestra casa y eso nos da miedo. Son esas cosas cotidianas. Pero dentro de estas situaciones naturales, yo encontraba un segundo aspecto, que aquí ya vamos entrando en situaciones ya un poco más delicadas. Lo segundo es el miedo al fracaso, dentro de las cosas cotidianas que podemos enfrentar. Dice Mateo capítulo 25, verso 24. Y aquí, hermano, solo en hay mucha tela que cortar. Y que Dios nos ayude, hermano, y antes de la medianoche ya haber terminado este servicio. Dice Mateo 25, 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Yo creo, hermano, y por eso puse yo este texto hablando del miedo al fracaso, porque es curioso, pareciera que este personaje le tenía miedo, le dice, y es lo que le dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y entonces va y entierra. Hermano, si el miedo no hubiese sido al fracaso y si el miedo hubiese sido solo al amo, se hubiera ido a ver cómo hacía, porque dijo, no, mi amo se va a enojar si yo no trabajo el talento. Yo más creo que el miedo que él tenía era a fracasar y a perder el talento. Entonces, con tal de no perder lo único que se le había confiado, él va y lo entierra.
Entonces, yo creo que, como le repito, lo que temía era más el fracaso que perder o que ser amonestado por el amo, porque al final de cuentas fue regañado, fue amonestado. Entonces, por eso lo esconde. Y así hay mucha gente, ponía yo acá, hermano, que no emprende negocios, no quiere casarse, no quiere tomar retos, no quieren predicar a otros, no quieren orar por otros. ¿Por qué? Por miedo. Y si no se sana, hermano, hay un enfermo y yo no oro, a mí me da miedo orar, hermano, porque y si no sana, otros dicen, es que mira, hermano, yo me da miedo orar porque y si se le manifiesta algo a esta persona y a mí me da miedo que vaya a tener un demonio o algo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que el temor a fracasar, entre comillas, hermano, nos está deteniendo de hacer aún la obra del Señor. Tenemos miedo a hablar, tenemos miedo, como le decía, aún cosas naturales o como a emprender un negocio, casarse. Mucha gente hoy, por miedo a fracasar, por miedo a que no les vaya bien, no quiere casarse, no quiere un compromiso, tal vez por el antecedente que ha visto, por el espejo que ha visto, tal vez de sus padres, de amistades, etcétera. Entonces no quieren tomar retos. Entonces lo que deciden ellos es mejor esconderse, esconder en tierra lo que les ha sido confiado. Otros, hermanos, por el contrario, y aquí vamos a ver otro versículo en Mateo 14:30, otros por el contrario han empezado bien, pero el miedo los hace entrar en el fracaso. Otros iniciaron bien en su vida, en su ministerio, en emprender un negocio. Y quiero que vea acá este ejemplo del apóstol Pedro, Mateo 14:30. Dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, usted sabe que en ese momento Pedro le había dicho, Señor, si eres tú, manda que yo baje, que vaya a ti sobre las aguas. Y viene en el versículo 30 y dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, oiga, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Antes de leer el versículo 31, en donde el Señor lo rescata, yo le voy a decir algo. Pedro ya se había bajado, Pedro se bajó en medio de la tormenta, Pedro se bajó a pesar de que iba en contra de las leyes de la gravedad que él mismo conocía porque era pescador. ¿En qué cabeza podría caber el hecho de que podía caminar sobre las aguas? Sin embargo, en un momento en donde le dice, Señor, si eres tú, manda que yo me baje, Pedro se baja de la barca y después de que empieza a caminar, al ver el fuerte viento, se empezó a hundir porque tuvo miedo. Entonces el miedo, hermano, al fracaso muchas veces se experimenta antes de emprender algo y a veces se experimenta después. Se arranca con fe, se arranca con ímpetu, se arranca, hermano, con la emoción, con la entrega, con pasión. Y cuando ya, hermano, por ejemplo, para poner un ejemplo, si alguien inicia una obra, para ponerlo en esos términos, y empieza con esto, y tal vez la respuesta no es la que esperaba, y tal vez renunció a su trabajo, y producto de haber renunciado a su trabajo, de repente las cuentas empiezan a llegar, y empieza a hacer esto y lo otro, y dice, quizás me equivoqué, y entonces empieza a hundirse nuevamente, y el temor se empieza a apoderar de esa persona. Y entonces el versículo 31 es glorioso, hermano, porque al momento Jesús dice que extendió la mano y se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vea usted cómo la duda es la que nos hace entrar en temor, la duda es la que nos hace tener miedo. Hermano, la duda es contraria a la fe. La duda es contraria a la confianza en el Señor. Tenemos que tener confianza, fe, entrega en el Señor. Esto, como le digo, es bien curioso y bien importante. Este primer aspecto son las situaciones naturales a las cuales les tenemos miedo. Son situaciones cotidianas, son situaciones en el día a día, son aspectos, y todavía pudiéramos hablar de muchas otras más.
hermano, temas de trabajo, miedo a que nos reprendan, miedo a perder el trabajo. Muchas de esas cosas, hermano, que vienen en medio de esta pandemia, sobre todo por este contexto en el que estamos viviendo, hermano, en donde hay un temor, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que hay temor de todo, a perder familia, miedo a perder un empleo, miedo a perderlo todo, miedo a no poder seguir adelante, miedo a que qué va a pasar con nosotros en el futuro, qué va a ser de nosotros, qué va a ser de la iglesia. Hermano, la iglesia va a continuar. La Biblia dice que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y si las puertas del Hades no van a prevalecer, tampoco lo hará el coronavirus, hermano. El Señor prevalecerá y su iglesia seguirá adelante. Alguien dijo, haciendo una figura ilustrativa, si usted quiere, que el diablo estaba diciendo, te cerré las iglesias, le decía a Dios, y el Señor le contestaba, al contrario, hoy se han abierto en cada casa iglesias, se ha multiplicado. ¿Por qué, amado hermano? Porque así es, hoy estamos transmitiendo, la palabra no ha dejado de llegar, la palabra no ha dejado de predicarse, la palabra sigue llegando, la palabra sigue predicándose, la obra de Dios continúa. Hermano, la obra de Dios, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay peste que la detenga. Nosotros nos podemos quedar postrados por el temor, nosotros podemos abandonar, pero Dios ha prometido, hermano, que ni las puertas del Hades, del infierno, van a prevalecer contra su iglesia. Lo segundo que yo quiero que vea, hermano, son ya las situaciones sobrenaturales, de las cosas que nos traen miedo, que provocan miedo. Situaciones sobrenaturales. La primera de ellas, hermano, por excelencia, es Dios. Pero yo quiero que vea acá y quiero hacer una aclaración, si usted quiere. El miedo, hermano, Dios no provoca miedo. En realidad, Dios debemos de tenerle temor. Y ya le voy a decir yo más o menos lo que significa o la diferencia. Pero aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no han creído en Él, esos sí tienen miedo de Dios, esos sí tienen miedo de morir porque no saben lo que se van a encontrar, porque internamente saben de que se van a encontrar a una eternidad, hermano, que no saben con certeza hacia dónde van. Entonces, ese miedo que provoca Dios, ese es producto de la naturaleza del pecado, de lo que leímos allá en Génesis, en donde tuvo miedo de Dios Adán y Eva por la vergüenza del pecado. Entonces, definitivamente que Dios provoca miedo, pero en el pecador. En los creyentes, lo que el Señor provoca o debería de provocar es temor. Y ya vamos a hablar un poco de eso, porque a veces, hermano, el temor y el miedo son sinónimos. Pero hablando del temor, es ese temor santo que proviene de la conciencia que el Dios vivo tiene, que el creyente tiene del Dios vivo. Es decir, es la conciencia de reconocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios salvador. Ese temor es un temor que, según Lutero, hermano, dice que el hombre natural no puede temer a Dios perfectamente. Dice este otro personaje, Rudolf Otto, que es completamente incapaz de temblar o sentir horror en el sentido real de la palabra. Amado hermano, solo un creyente genuino puede temer y temblar delante de Dios, habiendo conocido su grandeza, su santidad, su omnipotencia. Hermano, solo el creyente puede entender a plenitud lo que es temerle a Dios, en el sentido correcto y en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, el temor santo, por otra parte, proviene de Dios. Este temor capacita al hombre para reverenciar su autoridad. Esto lo que hace es, lleva al hombre a obedecer sus mandamientos. Es lo que este temor lleva a odiar y evitar toda forma de maldad. Se lo vuelvo a repetir. Este temor santo proviene de Dios y capacita al hombre para reverenciar su autoridad, para exaltarlo, para darle a él gloria, honra, alabanza, pero también para obedecer sus mandamientos, sabiendo que Él es Dios y que Él vive y reina y que Él es el que manda, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por otro lado, también este temor nos tiene que llevar a odiar y evitar toda forma de maldad.
a aborrecer el pecado, a aborrecer las cosas que Dios aborrece, a alejarnos de aquellas cosas que van en contra de la voluntad perfecta y agradable del Señor, de la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Entonces, este temor a Dios me va a llevar a mí como esposo a amar a mi esposa y a no fallarle. Primero porque le amo, pero también porque amo a Dios, porque temo a Dios. Es ese temor que va a llevar a los hijos a honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque hay un amor hacia padre y madre, pero más allá de eso, por un temor también a Dios, por un temor reverente a Dios, de que el Señor ha establecido que hay que honrar a padre y a madre. Entonces, es bien diferente el tener miedo a Dios o el tener el temor a Dios. Entonces, le voy a leer algunos versículos acá para que vea cómo el Señor habla de esto. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Oiga, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, el temor de Dios nos lleva a no apartarnos de Dios, a saber, hermano, que a quién más vamos a ir si solo en Él hay palabras de vida eterna. El temor a Dios me va a llevar a decir, no, yo no puedo vivir fuera de la voluntad de Dios. Aunque por momentos yo me quiera ir, yo voy a reconocer lo que decía la palabra: ¿dónde huiré de tu espíritu? Si me fuere a lo profundo, si me fuere a lo alto, etcétera, allí está tu espíritu, no me puedo esconder. Entonces hay un temor de saber que, hermano, que viene, como dice acá la palabra, puesto por Dios, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, hermano: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, oiga, fue oído a causa de su temor reverente. Aún el mismo Señor Jesucristo tuvo un temor reverente hacia Dios. Ese es el mismo temor que debe de caracterizarnos a los hijos de Dios. Es un temor reverente, es un temor que trae complacencia a Dios. Usted sabe que la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo que lleva aunado el poder agradar o complacer el corazón de Dios es el temerle, es el reconocer la grandeza del Señor. Dice el Salmo 147, verso 11. Oiga lo que dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En ellos se complace el Señor. Así que si usted es un hombre o una mujer temerosa de Dios, temeroso de Dios, amado hermano, el Señor se complace en ello, en que le temamos a Él, en que digamos, no, yo no puedo dar lugar a esto, yo no puedo caminar en contra de la voluntad del Señor. En la época del Nuevo Testamento, hermano, esta expresión era muy cotidiana, el decir andar en el temor del Señor. Aún en nuestros tiempos se escucha. Por ejemplo, estoy hablando de los cristianos primitivos, pero también los gentiles que se adherían, hermano, a la iglesia del principio, se les llamaba temerosos de Dios. Entonces hoy cuando usted se refiere a alguien, por eso se habla, este es un hombre temeroso de Dios. Viene de todo esto, hermano, de poder reconocer la grandeza de Dios. Entonces, y me recuerdo esto, hermano, este último versículo que habla de este personaje Cornelio en Hechos capítulo 10. Dice verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oiga, piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermano, hombres temerosos así son visitados por Dios. Cornelio, aunque era un gentil, pero en su temor, en su búsqueda de Dios, Dios se le mostró, se le reveló, y a través del apóstol Pedro llegó una visitación a la casa de Cornelio, hermano, impresionante, un avivamiento, un derramar del Espíritu de Dios, un poder que se derramó. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso. Por eso le quiero decir, eso es bien diferente a lo que hemos venido hablando, pero es importante aclararlo, que la diferencia entre el temor y el miedo, aunque a veces se usa como sinónimo, porque nosotros en nuestros tiempos hablar de temor
aún en la palabra hay versículos que lo hablan como un sinónimo de miedo, un sinónimo de pavor, pero hay que hacer esa aclaración entre ese temor santo y ese temor o miedo que trae como consecuencia del pecado. Esto es en cuanto a Dios. Lo segundo, hermano, es lo que causa miedo son los ángeles y espíritus, o como le podríamos decir, hermano, seres sobrenaturales o espirituales, vengan de Dios o no. Imagínense que Lucas capítulo 1, verso 12, habla del episodio cuando Zacarías, si usted se recuerda, era el papá de Juan el Bautista. Dice, Zacarías se inquietó y tuvo miedo al ver al ángel. O sea, en ese momento Zacarías tuvo miedo de un ángel y ese ángel era de Dios. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Hermano, él tenía temor de ese ángel, él tenía miedo. Entonces definitivamente hay gente, hermano, que a veces tenemos miedo a cosas que son de Dios. Hay gente, hermano, que le tiene miedo a recibir el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo. Hay gente que le tiene miedo a la presencia de Dios, que lo pueda sacudir en una forma diferente. Hay gente que le tiene miedo a que Dios lo use, hermano, en liberar un endemoniado. Hay gente que le tiene miedo a lo de Dios, a lo sobrenatural, a ver ángeles, a ver demonios. Amado hermano, ojalá que solo ángeles viéramos, pues, pero eso sería glorioso. Pero todo esto que hemos hablado del miedo, hermano, yo quiero ir llevándolo a este último aspecto para luego hablar cómo vencer el miedo, que tiene que ver con lo que me motivó, me inquietó el Señor a poder compartirle esto, y es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un aspecto, hermano, que ha causado la paralización de muchos de nosotros en un montón de cosas. Es normal, es lógico, hermano, que nadie nos querramos morir. Eso es algo, hermano, lógico, coherente. Pero lo que yo quiero que vea conmigo es que, por ejemplo, ahorita en esta pandemia en la que estamos, yo meditaba en algo muy curioso, hermano, porque al final cada vida que se pierde por las razones que sean, hermano, duele como sociedad, como familia. Yo me imagino cómo estarán hoy todas las familias que han perdido a un ser querido producto del COVID, por ejemplo. Pero de igual manera familias que han perdido producto de accidentes, producto de la delincuencia. Yo hablaba un día de esto con mi esposa y le decía, fíjate que es bien curioso cómo el miedo se ha apoderado tanto hoy de nosotros, el oír de esta enfermedad. El que a alguien le diga, eres positivo de esta enfermedad, el miedo lo paraliza, se apodera. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente relacionamos, nos vamos a morir. Entonces, es bien curioso, hermano, que han muerto más personas en nuestro país, hermano, no en otro lado, en nuestro país. Años anteriores han muerto más personas producto de la violencia que de las vidas que se han perdido producto de esta enfermedad. Como le vuelvo a insistir, por una persona es lamentable y ya me imagino la familia de esa persona. No me vaya a malentender que yo estoy diciendo que no importa lo que se hayan muerto. No es esa mi posición. Lo que le quiero decir es, pero ¿por qué antes? ¿Por qué antes de la pandemia? Porque antes que los índices de muertes en nuestro país eran tan elevados, había un miedo, pero no como el que ahora se está apoderando de todos nosotros. Es decir, es normal que ese contexto nos traiga miedo, sí, pero ahora hay un contexto más grande en donde el temor nos está, hermano, se está apoderando de muchos de nosotros y sobre todo de aquellos que decimos creer en un Dios poderoso. Mira este ejemplo bien curioso que encontré en la Escritura. Génesis capítulo 26 y versículo 7. Oiga lo que dice la palabra aquí del Señor. Génesis capítulo 26, verso 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer.
pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y está hablando de Isaac y algo que también su papá hizo, pero note esto. Él dijo que era su hermana porque tuvo miedo que si decía que era su mujer, lo iban a matar. Entonces viene Isaac y tuvo miedo, hermano, siendo hijo de la promesa, habiendo visto lo que Dios había hecho con su padre, pero frente a la muerte. Entonces por eso le vuelvo a insistir, hay una parte normal y natural que tengamos temor a morir. Pero yo quiero que note algo, que apelemos a algo en medio de esas circunstancias, que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que Dios tiene cuidado de nosotros y que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no quita que de la noche a la mañana el miedo o el temor se nos va a ir, pero sí nos tiene que ayudar a ir enfrentando esta realidad en la que estamos. Mire el Salmo 55:4 lo que dice: angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte, dice la Biblia de las Américas. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. A eso es lo que yo estoy hablándole. A esos terrores, hermano, que pueden llevarnos a nosotros a sentir que si salimos al patio definitivamente, y valga el consejo, si usted no tiene necesidad de salir, hermano, guárdese, cuídese, no salga, no se exponga, usted, su familia, etcétera. Pero eso no quita, hermano, que usted, aparte de tener sus medidas, aparte de cuidarse, eso no quita que eso pueda traer sobre su vida estos terrores. Yo quiero decirle algo, amado hermano, en esta tarde. Nada que atente contra nuestra vida debería invadirnos hasta el grado de desfallecer, hasta el grado de paralizarnos, hasta el grado de detenernos. Nada, hermano, nada. Es decir, es bien importante que... hola, no sé si estamos con señal. Sí, se apagó. Hermanos, no sé si me pueden confirmar si estamos saliendo. No, se fue, a menos que esté en el internet del celular. Tuvimos un pequeño bueno, vamos a terminar de grabar y si no lo subimos después. Yo creo que en Facebook posiblemente sí estemos, pero es bien importante, hermano, lo que estamos diciendo, porque déjeme avanzar acá. Tuvimos un pequeño aquí problema eléctrico, pero ya vamos a avanzar acá. Entonces, hermano, esto que decía yo, nada que atente contra nuestra vida debería de invadirnos hasta el grado de desfallecer, de paralizarnos, de detenernos. Dijo el Señor Jesucristo: no le tengan miedo a la gente, solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Esto es bien importante. Entonces, esto incluye, hermano, enfermedades, esto incluye la delincuencia, esto incluye las pestes que puedan venir, esto incluye amenazas de todo tipo. Ahora, yo quiero ir terminando, hermano, aunque hablando en este aspecto. ¿Cómo vencemos el miedo? ¿Cómo hacemos para vencer el miedo, amado hermano? ¿Cómo vencemos el miedo? Número 1, debemos de conocer que el Señor está con nosotros. Esto es bien importante. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto incluye, hermano, aún lo que Él ha hecho. Esto incluye reconocer, hermano, no solo, y ahí le dejo a usted para que pueda leer el Salmo 91. En el Salmo 91 usted puede ver todas las cosas que Dios hace, como el que habita al abrigo del Altísimo va a morar y nos va a librar del lazo del cazador. Es decir, hay que conocer que el Señor está con nosotros.
Obviamente esto incluye conocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, Él dice, hermano, que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y vino a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Segundo aspecto, cómo vencer el temor, es con oración. Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, dice la Biblia de las Américas. Aquí los habían amenazado de muerte, pero ellos oraron y después de orar vino la llenura del Espíritu Santo, vino el poder de lo alto y eso les dio valor, les dio fuerza para seguir. Entonces, ¿cómo venzo yo el miedo, hermano? Conociendo que el Señor está con nosotros, conociendo lo que Él ha hecho. ¿Cómo venzo yo el miedo? Con oración, amado hermano. Y esta última con la que quiero terminar. ¿Cómo venzo yo el miedo? Con la ministración del amor y de la paz de Dios, hermano. Esto es muy fundamental. Con una ministración que viene del amor y de la paz de Dios. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces yo quiero decirle algo muy especial en esto. Hay momentos, hermano, en donde el temor, en donde el miedo se ha apoderado tanto de nuestras vidas que lo que necesitamos, hermano amado, lo que necesitamos es que venga una ministración sobrenatural del Señor, venga a ministrar nuestras almas, venga a ministrar nuestro ser, venga a ministrar y a que el temor salga fuera y que el amor de Dios, el perfecto amor de Dios lo eche fuera y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ponga paz en nosotros y eche fuera todo temor. Yo quisiera esta tarde orar y cerrar con este último versículo en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es bien importante, hermano. No hemos recibido un espíritu de temor para estar en esclavitud, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero cerrar esta tarde, hermano, orando y pedirle al Señor que ponga esa ministración especial, que usted y yo recordemos que el Señor está con nosotros, que usted y yo recordemos, hermano, lo que Él ha hecho, que usted y yo podamos venir hoy en oración para que el Señor eche fuera todo miedo, todo temor, que usted y yo podamos recibir hoy la administración del amor y de la paz del Señor, que traerá, hermano, ese expulsar el miedo de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú eres, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que el miedo se está apoderando hoy de mucha gente, incluidos hijos tuyos. El miedo los está paralizando. El miedo los está llevando, Señor, a esconderse, Padre, más allá de lo permitido, Señor, o de lo sensato, podríamos decir. Padre, pero en esta tarde, tu perfecto amor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga a expulsar todo miedo, Señor. Tu perfecto amor venga a ministrar hoy los corazones. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga a llenar las vidas. En el nombre de Jesús, pon quietud y puedas ministrar nuestras almas. Y sobre nuestras almas, Señor, venga refrigerio. Y todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el perfecto amor de Dios venga sobre tu vida y te libere el Señor, así como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gloria y honra, Señor, en esta hora. Te bendecimos. Amado hermano, ha sido una bendición y un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Que el Señor te siga añadiendo bendición en este inicio de semana y bendiga tu vida y bendiga tu casa.
Que Dios te continúe bendiciendo.